Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema de estructura de la materia, y en particular el apartado propiedades de los materiales, generalidades. Analizaremos en un primer momento el estado de agregación a temperatura ambiente. Para ello tendremos en cuenta que este depende del grado de cohesión entre las partículas constituyentes del material y que en el cambio de estado se rompen las fuerzas de cohesión entre las partículas. Veamos el gráfico de calentamiento de una sustancia. Si representamos la temperatura a medida que vamos suministrando energía, nos encontramos inicialmente con una sustancia por debajo de la temperatura de fusión y por tanto en estado sólido. Si suministramos calor, esta sustancia elevará su temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión. En este momento empieza el cambio de estado. Durante este intervalo, la temperatura permanecerá constante y coexistirán la fase sólida y la fase líquida. En este momento se está produciendo la fusión. Se están rompiendo las fuerzas de interacción entre las partículas que originaban una sustancia sólida cuyas partículas ocupaban posiciones definidas y por tanto un sistema rígido. Estamos convirtiéndolo en un líquido. Cuando se completa la fusión, es decir, cuando toda la sustancia la obtenemos ya en fase líquida, si continuamos suministrando calor, la temperatura se eleva hasta alcanzar la temperatura de ebullición. Durante este intervalo tendremos la sustancia en fase líquida. Una vez alcanzada la temperatura de ebullición, la temperatura permanecerá constante durante el cambio de estado. En este momento coexisten el líquido y el vapor. Estamos en la temperatura de ebullición. Una vez que toda la sustancia ha pasado a fase vapor, si continuamos suministrando calor, podremos incrementar la temperatura del vapor. Durante las dos etapas en las cuales la temperatura permanece constante, se produce la ruptura de las fuerzas de cohesión, de manera que las partículas ganan libertad. Cuando las fuerzas de cohesión son muy importantes, entonces estaremos hablando de una sustancia sólida. Las partículas ocupan posiciones definidas en la red, no se pueden mover unas con respecto a las otras y por tanto la forma geométrica es constante. Sin embargo, cuando las fuerzas de cohesión son débiles, las partículas podrán empezar a moverse unas con respecto a las otras, manteniendo esas fuerzas de cohesión y por tanto manteniendo las distancias entre ellas, las partículas pueden fluir. Si las fuerzas de cohesión son muy débiles o incluso prácticamente inexistentes, entonces estaremos hablando del estado de agregación gaseoso. En el caso de los líquidos y gases, estaremos ante un fluido. Observan cómo las fuerzas de cohesión se van debilitando a medida que elevamos la temperatura. La agitación térmica impide que las partículas se atrapen unas a otras y por tanto iremos evolucionando desde la fase sólida hasta la fase gaseosa hacia sistemas cada vez más desordenados. Si en la fase sólida el orden es importante, en la fase gaseosa, al no haber fuerzas de cohesión, las partículas se moverán ocupando todo el volumen del recipiente que las contiene. Por tanto, para cada sistema tendremos que analizar cómo son las fuerzas de cohesión entre las partículas constituyentes del mismo. Para analizar el estado de agregación a temperatura ambiente, debemos considerar que la temperatura es la medida del grado de agitación térmica de las partículas constituyentes del material. Por tanto, tendremos que comparar el efecto de la agitación térmica con el efecto de las fuerzas de cohesión entre las partículas constituyentes de ese material. De este modo, en la fase sólida nos vamos a encontrar con que el efecto de las fuerzas de cohesión es mucho más importante que el de la agitación térmica, de manera que las partículas están atrapadas por las fuerzas de cohesión en posiciones fijas. No se pueden desplazar de su posición. Lo único que pueden hacer son pequeños movimientos de vibración a un lado o a otro, pero siempre manteniendo la posición en la red. En la fase líquida, las partículas tienen cierta movilidad. El efecto de las fuerzas de cohesión es comparable al de la agitación térmica. Las partículas ya se van a poder desplazar.
Las fuerzas de cohesión las mantienen unidas, pero pueden desplazarse unas con respecto a las otras, de manera que la posición ya no es fija, y esto va a suponer que el conjunto se adapte a la forma del recipiente que lo contiene. Finalmente, en fase gas, lo que tenemos es una situación en la cual las fuerzas de cohesión no son comparables a la agitación térmica. El efecto de la agitación térmica es mucho mayor que el efecto de las fuerzas de cohesión. En esta situación, las partículas se van a mover con total libertad. Las fuerzas de cohesión no son capaces de atrapar las partículas, de manera que éstas se moverán por todo el recipiente de manera desordenada. Observa que el grado de desorden va aumentando a medida que pasamos de la fase sólida a la líquida y aumenta mucho más cuando pasamos de la fase líquida a la fase gaseosa. Tendremos que analizar consecuentemente en cada caso cómo son las fuerzas de cohesión para poder compararlas con la agitación térmica asociada a la temperatura ambiente. Vamos a estudiar una serie de propiedades que asociamos a los sólidos. En concreto, empezaremos por la dureza. La dureza es la resistencia a la rayadura y la podemos medir mediante distintas técnicas. Tendremos durómetros, es decir, dispositivos que producen incisiones en los materiales de distinta naturaleza con distinta forma y geometría. Dependiendo de los distintos materiales que vayamos a analizar, utilizaremos dispositivos diferentes. Pero esta puerta la vamos a dejar para los futuros y futuras ingenieros e ingenieras que más adelante querráis avanzar por este campo. Tenemos que analizar las fuerzas de cohesión en cada caso. Si son fuerzas de cohesión muy fuertes, estaremos hablando de sustancias duras. Por el contrario, si las fuerzas de cohesión son menos fuertes, las sustancias serán blandas. El sistema más común para medir la dureza es la escala de Mohs. Esta consiste en asignar un número a distintas sustancias, teniendo en cuenta que a medida que va creciendo este número, cada una de estas sustancias será capaz de rayar a la anterior. Una sustancia de valor 4,5 rayaría a la fluorita y sería rayada por el apatito. En esta secuencia podemos observar las sustancias que corresponden a esta escala desde 1 hasta 10. Y en el eje de ordenadas tenemos las unidades de dureza medidas en kilogramos por milímetro cuadrado. A continuación, analizaremos otras propiedades mecánicas de los sólidos: ductilidad, maleabilidad, fragilidad, en general la resistencia a las deformaciones. La ductilidad es la capacidad de deformar una sustancia formando hilos. La maleabilidad es esa capacidad de deformación para obtener láminas. La fragilidad, la tenacidad, miden la resistencia a impactos. Podemos analizar también los esfuerzos, resistencia a la tracción, a la torsión, etc. Todo ello se estudian en laboratorios de resistencia de materiales, campo abierto, como hemos dicho, para futuros y futuras estudiantes de distintas ingenierías. Para analizar las propiedades mecánicas de las sustancias, tendremos que analizar si la deformación pone en riesgo o si no pone en riesgo la estructura de la sustancia. A veces, aplicando una deformación, la sustancia presenta una estructura muy semejante a la anterior, con lo cual no se pondría en riesgo. Sin embargo, si al aplicar esa deformación la sustancia varía notablemente su estructura, esta sí se podría poner en riesgo y, consecuentemente, la sustancia no admitiría esa deformación. Analizaremos la solubilidad de las sustancias, el grado de interacción con el disolvente. Sobre todo y fundamentalmente hablaremos de disoluciones acuosas, por tanto, disoluciones en agua. Tendremos que analizar si hay fuerzas de cohesión entre soluto y disolvente. Cuando esto ocurre, la sustancia es soluble. Si por el contrario no hay fuerzas de cohesión entre soluto y disolvente, entonces la sustancia será insoluble. Las fuerzas de cohesión entre las partículas son de naturaleza electrostática. En el caso particular del agua, esta forma dipolos. El agua presenta una región, la del oxígeno, que acumula una cierta carga negativa, y en la región de los hidrógenos acumula una cierta carga positiva. Si el agua es capaz de establecer relaciones de carácter electrostático entre la sustancia en cuestión, ésta será soluble. Si no lo es, entonces será insoluble. Tendremos ciertas sustancias que tienen evidente naturaleza electrostática y que serán solubles en agua.
En ciertas ocasiones, los iones que presenta la sustancia interaccionará con el agua. En ciertas otras ocasiones, el carácter polar de determinados enlaces ofrecerá también una opción de interacción con las moléculas de disolvente y la sustancia también será soluble. Cuando esta interacción no se produzca en ningún caso, entonces hablaremos de una sustancia que no es soluble en disolventes de esta naturaleza. Analizaremos también la conductividad térmica. La temperatura mide el grado de agitación térmica de las partículas constituyentes y la conductividad térmica, la conductividad del calor, se favorece con la movilidad de las partículas y con los choques entre ellas. Si hay movilidad entre las partículas, habrá choques de manera que se puede transmitir esa movilidad, la energía cinética que asociamos a las partículas en movimiento. En este caso, la sustancia será buena conductora del calor. Si por el contrario las partículas no se pueden mover, no habrá choques entre ellas, no habrá transmisión de energía cinética en ese impacto y por tanto el sistema no conducirá el calor, no será buena conductora térmica. Analizaremos sustancias en las cuales las partículas están fijas e inmóviles, analizaremos sustancias que tienen ciertas partículas con un importante grado de movilidad y dependiendo de este comportamiento tendremos que decidir si la sustancia es conductora del calor o no lo es. Analizaremos también la conductividad de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas, de cualquier tipo de carga eléctrica, bien en estado sólido, bien en estado líquido, bien en estado gas. Frecuentemente pensamos que se trata de movimiento de electrones, y sí, efectivamente, la corriente eléctrica puede ser movimiento de electrones, pero también puede haber corriente eléctrica cuando no hay electrones y hay otras partículas cargadas. Si yo muevo una carga, estoy produciendo una corriente eléctrica, cuando este movimiento es ordenado. La sustancia conductora tendrá que estar formada por partículas cargadas, móviles. Deben cumplirse estas dos condiciones, que la partícula tenga carga y que se pueda mover. Allá donde vaya, transportará su carga. Si hay cargas móviles, entonces el sistema será conductor de la corriente eléctrica. Si por el contrario no hay cargas, o bien hay cargas pero no se pueden desplazar, entonces el sistema no conducirá la corriente eléctrica. De nuevo tendremos situaciones tales como una red formada por iones, en donde las partículas estarán fijas. Nos encontraremos con ciertas sustancias que tienen movilidad en ciertas partículas. A su vez, analizaremos la movilidad en sustancias fundidas en fase líquida y analizaremos también el comportamiento de sustancias en disolución acuosa. En todos estos casos tendremos que identificar la movilidad de esas partículas cargadas que serán las responsables de la conducción de la corriente eléctrica. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.